Bien, entonces estamos grabando, ¿no? Bienvenidos nuevamente, Super Profe, chicos, ¿no? Entonces, bien, a ver, quisiera así rapidito, ¿no es cierto? Ahorita que cada uno me diga si está claro en todo lo que se refiere al examen de las fechas y todo. Ya, vamos uno por uno pidiendo que prendan micrófonos, chicos, ¿sí? Vamos de entradita con mi pana Andrés Gómez. ¿Estamos claros? ¿Todo tranquilo? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Perfecto, muy bien. Mi querida Delia, ¿todo clarito? ¿Alguna inquietud, mija? Este, la parte de que usted dijo que, o sea, los chicos que podíamos dar de primero o no, nos ayudáramos así enviando un audio a los otros chicos que están en el grupo. Y un ejemplo, y que no sean las mismas preguntas, o sea, o sí. Claro, buena pregunta, Delia, ¿ya? Pues mira, eso es justamente lo que necesitamos saber. ¿Yo qué te digo? A ver, las preguntas exactas suelen coincidir poco, ¿ya? Poco. Te hablo de un 20%, ¿ya? Preguntas, pero la temática, o sea, digamos, esta vez, por ejemplo, podrían en sociales irse más preguntas de lógica y menos de historia del mundo, por ejemplo. Entonces ustedes dicen, me mandaron 5 preguntas de lógica, o sea, toditas de silogismos, de esto, del ni sé qué, de la paradoja y todo. Ya, entonces ya sabemos que están yéndose más por ese lado. ¿Cachai? Entonces, más que la pregunta exacta, que también vamos a tener nosotros fotos y todo eso ustedes tranquilos, que siempre hay manera de recabar esa información, ¿ya? Pero queremos que ustedes sean proactivos con ustedes mismos. Entonces, más que la pregunta exacta, no se fíen mucho de eso porque sí suelen cambiar la forma, ¿ya? Pero sí la temática. Entonces, ya rapidito sabemos, no vamos a concentrarnos en esto, vamos en esto, unos últimos 10 minutos antes de que entres en el segundo turno, en el tercer turno del examen, ya puedes repasarte, ¿no es cierto?, esa última, esa materia concreta que están tomando. Entonces, para eso es. Sí, entonces, muy bien, mi querida Delia, ¿no es cierto? Hay que ayudarnos entre todos, ¿ya? Eso es todo. ¿Ok? Ah, me olvidaba de algo, ¿no es cierto? Para que tengan acceso a los videos de ahora en adelante, ¿no es cierto? Necesitan mandarnos su cuenta de Gmail. Si es que a alguien le falta mandarnos la cuenta de Gmail, hágalo por favor en el chat, no se olvide, si no, no vas a poder ver los videos. ¿Sí? Ok, bien, vamos con Gaby, mi querida Gaby. ¿Cómo estás? ¿Todo clarito? ¿Alguna pregunta? Hola, sí, todo bien, no, todo está claro hasta ahora. Chévere, Gaby, qué Eh, gusto. Supuestamente entonces nos llegaría la notificación al correo personal, ¿verdad? Sí, así es. Al correo de cada uno le suele llegar la fecha y hora que das del examen, ¿correcto? Sí. Entonces, a estar atentos. Generalmente se va al spam, que es la bandeja donde están los no deseados, correo no deseados. Entonces, siempre estén chequeando esa bandeja también, ¿sí? No le borrarán ahí sin ver qué está primero, ¿no es cierto? Y ahí, si no, el 18, ¿no es cierto? A partir del 18 tú te ingresas y empiezas a ver en los horarios que ya te dije, ¿cierto? Pues bien, bien, Gaby, chévere. Mi querida Gemita, díganos, ¿todo clarito, todo tranquilo? Todo claro, licenciado. Perfecto, muy bien, chévere. Jonathan, mi pana Jonathan, ¿cómo estás? ¿Todo clarito? ¿Preguntas? Sí, todo claro, profe. Perfecto, bien, bien, bien. Ok, pana Hoff, ¿todo tranquilísimo? Ah, pana Hoff, tranquilo. Sí, profe, todo bien. Bueno, sí, sí, contigo tenemos un periodito más, ¿no? Ok, vamos con Cassandra, Todo claro, profe. chévere. Heidi, cuéntanos, ¿todo Todo bien? claro, mister, sí. Sí. Perfecto. Y para cerrar con broche de oro, mi querida Tati, ¿todo clarito, mi querida Tati? Sí, profe, buenas tardes con todos. Una cosita, entonces el 20 de marzo estaríamos dando el simulacro de eso de la UAS. Claro, el 20 de marzo es el simulacro, ¿no? ¿Qué es esto, no es cierto? Ahora me preguntaban, ¿cierto? No, un poquito en la mañana alguien. Entonces, el simulacro básicamente es para saber si vas a copiar. Eso es todo. Sí, o sea, la Cenecida iba a medir qué tan bien está funcionando su plataforma, ¿no es cierto? Tú vas a tener la oportunidad de ver tu internet, que esté bien, que se conecte, que te enlaces correctamente al sistema de ellos, ¿no es cierto? Y va a registrarte ya la cara. Eso es importante.
sí, te va a registrar tu carita y los movimientos que haces un poco, ¿no es cierto? Para alimentar una serie de algoritmos que tienen ellos, como para detectar si es que tú, el día ya propio del examen, no eres tú o estás actuando de una manera sospechosa. O sea, por ejemplo, si yo me muevo normalmente así como estoy moviéndome ahorita en la cámara, ¿no es cierto? Pues la cámara en el simulacro va a captar eso, ¿sí? Entonces, lo primero que les pido es que en el simulacro no estén hechos estatuas, ¿sí? Muévanse, chicos, muévanse un poquito, ¿no es cierto? Los gestos normales, ¿no es cierto? Yo a veces estoy así, si no responde bien una pregunta, me pongo las dos manos acá. Es decir, que Si ese no, día podríamos también llevar los formularios y de pronto tendríamos un formulario ahí cerca, digo yo. Ah, ya, unas hojas así cerca como para ver así la materia. Sí. Ah, ya, es un poquito riesgoso, mi querida, Tati, ¿no? Creo que era que me preguntaba. Sí, es un poquito riesgoso porque los ojos, mira cómo ahorita, a ver, mira, yo le estoy viendo ya la cámara, ¿no es cierto? Pero si hago esto, sí se ve, ¿no es cierto? Si hago esto bajo, sí se ve. Si muevo para acá, sí se ve. Eso te va a detectar la cámara, ¿sí? Y entonces, nosotros estamos Ya, pero si yo quiero resolver un ejercicio, digamos que de física, Ah, sí. Ya, perfecto. Ahí sí vas a tener apuntes en un cuadernito. Ahí sí. Entonces, en el rato que estás en las preguntas de física y de matemáticas y que ellos saben que vas a responder esa pregunta, entonces ahí sí puedes bajar la cabecita, ¿no es cierto? Ahí sí, correcto. Para eso mismo es el simulacro. Entonces, muévanse un poquito, ¿no es cierto? Muévanse un poquito, no estén hechos estatus para que el día del examen no les vean que están medio raros ahí o lo que sea, ¿no? Otra cosa, ¿no es cierto? La cámara totalmente te va a detectar tu rostro, para eso mandaste tu foto, ¿sí? Ahora, el sonido, hay la duda, si es que sí o si es que no. Algunos estudiantes reportaron en el periodo anterior que parecía que sí hubo algún chequeo en el sonido. La mayoría no reportó, ¿ya? Pero no sabemos con qué van a salir esta vez. Entonces, también ten cuidado, ¿no es cierto? Si es que hay otras voces, otras cosas. Por eso, un perro que ladre no hay problema, ¿no es cierto? Una gallinita que tienes ahí en tu casa, lo que sea, no hay lío, ¿ya? Pero que haya voces extrañas, terceras personas sobre todo, sí te podría generar algún problema en el rato de la prueba, ¿no? Podría detectar, decir, alguien está ahí al lado tuyo soplándote alguna cosa, entonces tiene que estar en un ambiente tranquilo, silencioso, ¿no es cierto? Y pues eso, nada más, chicos, ¿no? Acuérdense que la cámara detecta también reflejos, ¿no? Si tienes atrás un espejo o digamos una puerta de vidrio y adelante tuyo está alguien ahí ayudándote, por decir, ¿no? Entonces se va a ver en la cámara, ¿no es cierto? Entonces todas esas cositas hay que tener cuidado, o sea, hay que ser y parecer, ¿no es cierto? Las dos cosas hay que tratar de mantener, digamos, un comportamiento adecuado durante el examen, ¿ya? Para que no te vayan a molestar, ¿ok? De ahí, si es que hay alguna novedad más, ya nos iremos enterando, pero el simulacro es justamente para eso. Entonces ahí estate tranquilito, ¿no es cierto? Muévete, haz tus cálculos y todo. Ahí ya les salió a algunos chicos la imagen, ¿no es cierto? Perdón, les bloquearon. Ese rato le bloquearon la máquina y dijeron intento de copia, ¿sí? Cuando hicieron alguna cosa indebida, ¿sí? Entonces, ahí también para eso es más que otra cosa el simulacro. Y ver cómo funciona todo el proceso. Acuérdate que esta vez están inscritos, yo me quedé loco ahora de mañana que vi el número, estaban 266,000 personas, ¿sí? Para que tengas idea, en el examen anterior dieron efectivamente 163,000. O sea, ahorita están inscritos 100,000 más, ¿ya? Por eso les decía, si es que hay 100,000 más, el número de cupos que fue bueno la anterior vez, 105,000, pues esta vez se quedaría corto porque van a ir un montón de chicos más a postular, pues. Esperemos que saquen más cupos, que saquen más carreras online y todo eso. Sería chéverísimo, pero todavía no confirman, no dicen nada. Entonces, la conclusión inmediata es que este examen va a ser más competitivo que el de septiembre, por lo que hay más gente postulando. Tú tienes que sacar mejor nota para destacar. Ese es el razonamiento lógico, así, suavito, chicos. Entonces, no nos engañemos, tienes que dar un buen examen, ¿sí? Un buen examen es, o sea, un buen examen es sobre 850 que tú deberías ponerte en la cabecita, ¿no es cierto? Nada menos de eso, ¿no es cierto? Y de ahí para arriba, ojalá siempre 950, lo más pegado a los 1000, ¿no?
Entonces, eso es, chicos, ¿no? Hay que ser precisos. ¿Ya? Entonces, bien, estamos creo que con todas las duditas, ¿no? Si es que hay alguna duda más, me la van diciendo ya, ¿ok? Pero comencemos, ¿no es cierto?, ya a presentar la clase, ¿sí? Porque si no, tenemos que acabar lógica ahora sí o sí para poder avanzar, ¿ok? De hecho, hoy quisiera hacer una prueba también con ustedes de lógica. Con eso estamos súper bien. ¿Ok? Ahí estamos proyectando, ¿no es cierto? Ya, sí se ve bien. Chévere, vamos a agrandarle un poquito para que vean mejor. Ahí creo. Listo, chicos. Ay, no. A ver, perdón, perdón. Ahí estamos. Listo. Entonces, bien, vamos rapidito participando cada uno, ya saben, para que no se nos duerma nadie ahí. A ver si es que nos ayuda. Vamos ahora al revés. Mi querida Tati, una lecturita, por favor, de este concepto de lógica. A ver, la lógica es una disciplina de la filosofía. Proviene del vocablo griego logos, que significa palabra, discurso y tratado, aquellos que hace intangible a las cosas, instrumento que tiene la persona para llegar al conocimiento verdadero. Ya, esto es, chicos, ¿no? ¿Por qué la CENESID ve importante tomarles de esto en el examen? Sea cual sea la carrera que tú vayas a seguir, esto no es lo mismo que biología o química, porque si sigues de economía no verás nunca más esas cosas. Pero en cambio, lógica, si es que tú sigues medicina, si sigues economía, si sigues gastronomía, todas las artes y las ciencias, ¿no es cierto?, tienen principios lógicos, el conocimiento verdadero, ¿sí? El conocimiento, ¿cómo llegar a un conocimiento verdadero? Y por eso les ponían, ¿no es cierto?, que vean el video que se les mandó. Eso va a ser muchísimo, ¿no es cierto? Ya les voy a preguntar más luego, ¿no es cierto? A ver, ¿qué entendieron de ese video con lo que ahora vamos a ver? ¿Ok? Porque es un video súper claro de jóvenes intelectuales de hoy en día, ¿sí? De América, ¿sí? El uno es argentino, el otro es guatemalteca, ¿sí? Y pues donde se vio justamente cuando no manejas esto adecuadamente, cómo puedes quedar re mal, y cuando manejas súper bien esto, no te gana nadie en un debate, en un concepto, en una clase, ¿no es cierto?, en una exposición que tú tengas que hacer en la universidad. ¿Ok? Entonces, una disciplina de la filosofía, por supuesto, importantísima como ninguna otra, creo yo. Esto es importante, esta diapositiva, por favor, chicos, ¿no? Tengan la bondad. A ver si es que ahí me ayuda leyendo mi pana Andrés, por favor. Pan Andrés, ¿estás por ahí? A ver, no se me escuchaba, ¿ya se me escucha? Ahí sí, está clarito. Ya, los principios lógicos constituyen las verdades primeras, evidentes por sí mismas, a partir de las cuales se construye todo el edificio formal del pensamiento, según la lógica tradicional. Tales principios son: 1. Principio de identidad. 2. Principio de contradicción o principio de no contradicción. 3. Principio de exclusión del término medio o principio del medio excluido o principio del tercero excluido o principio del tercer término excluido. 4. Principio de razón suficiente. Correcto, ya. No te van a tomar qué es de esto, qué es de lo otro. No, no, no. No, que tú tienes que saber esto, ¿no? Que los principios lógicos son 4, ¿ya? Son verdades evidentes por sí mismas, ¿ya? Y que, ¿no es cierto?, a partir de las cuales se construye todo el edificio formal del pensamiento, ¿sí? Por eso, en ese video que les mandé, ¿no es cierto?, se ve como, y rapidito le planteó dos silogismos, ¿no es cierto? Es quiere decir, dos procesos lógicos que contenían estos principios. Esos son indestructibles, chicos. Hagan cuenta que es el titanio más fuerte que ustedes puedan encontrar, ¿no es cierto? Diamante, ¿no? Que ya casi que eso ya no se destruye. Es mucho más fuerte que eso. Son los principios lógicos que estamos viendo aquí. Entonces son cuatritos, ¿ok? De identidad, de contradicción, del término medio, de exclusión del término medio, ¿no es cierto? O del tercero excluido se le llama más, y el de razón suficiente. Vamos a ver, one for one, ¿ok? Vamos, principio de identidad. Ay, por favor, una lecturita, mi querida Heidi. Ya, principio de identidad.
Este principio establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza de esta manera. A es A. Decir que una cosa es idéntica a sí misma significa que una cosa es una cosa. Podemos decir que una cosa cambia constantemente, sin embargo, sigue siendo ese mismo objeto. Pues si no fuese así, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. Todas las cosas, por mucho que éstas cambien, tienen algo que las identifica, un sustrato lógico que nos permite identificarlas en la totalidad de sus diversas situaciones. La identidad es una ley de nuestro pensamiento, ya que éste reclama buscar la identidad de las cosas. Gracias, muchas gracias, Kevin. Bien, claro, chicos, entonces miren, esto es importante, ¿no es cierto? Importante, importante. Ya, cada cosa es idéntica a sí misma, ¿no es cierto? Ya, identidad, esa es la clave. A es A. A es igual a A. A es idéntico a A. Sí, sí. Claro que pueden haber cambios, y de hecho hay, ¿no es cierto? En naturaleza estamos constantemente cambiando. Sin embargo, sigue siendo ese mismo objeto. Pues si no fuese así, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado, ¿sí? Este rato yo quisiera, chicos, solicitarles que cualquier cosa que tengas a tu alrededor, ¿no es cierto? Si están ahí mascotas, hermanitos pequeños, cualquier cosa más o algún radio o tele que esté cerca, lo que sea, trata de concentrarte porque esta clase sí es, ¿qué te digo? De mucho razonamiento. Si es que te pierdes de este hilo, o sea, aquí tenemos que ir, pero súper bien. Si te pierdes del hilo conductor de esto, no le vas a cachar muy bien y vamos a perder el tiempo. Entonces, más bien, relájate, respira, ¿no es cierto? Ten agüita cerca, ¿ya? Y estate súper atento, porque esto es razonamiento, es una parte del cerebro que requiere de nuestra máxima concentración, ¿sí? Entonces, por favor, ¿ya? Entonces, bien, esto es lo que te dice, ¿no? Sigue siendo, por más que cambie, ¿no es cierto?, el mismo objeto, ¿sí? Sí, porque si no fuese así, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. Claro, pues, o sea, si es que no partimos de que era un objeto inicial, ¿cómo vamos a decir que ha cambiado? Tiene que haber algo en esencia, ¿no es cierto? En esencia, principio aristotélico también era de la esencia, ¿no es cierto?, de las cosas, pues esa no cambia, esa sigue ahí, ¿ok? Entonces es una cosa que es idéntica a sí misma, ¿no es cierto?, por más cambios que puede experimentar. Por ejemplo, y esto es una cosa interesante, desde la célula, ¿no es cierto?, la primera en la que se engendra, ¿no es cierto?, la vida humana, ¿no es cierto?, con la unión de el gameto femenino y masculino, ¿no es cierto?, espermatozoide con óvulo, desde ahí sale una nueva célula. Y esa es en esencia ya una persona, ¿sí? En esencia, porque de ahí lo que pasa desde ese momento hasta el último respiro que dé cuando cumpla 80, 90, 100 años de esa persona, ¿sí? Ya es en esencia eso, ¿sí? Porque es una célula, se llama tutipotenciaria, ¿no es cierto? Porque se va a poder hacer un montón de cosas. Ahí está la información todito, de la gastritis que vas a tener, del tamaño que vas a lograr, si es que va a ser gordito, flaquito y todo eso, ya tiene una información de una tendencia tuya. Está todito y es una maravilla y es una cosa, el tamaño de una célula. Y está todo ese código que inexorablemente, ¿no es cierto? Sin error alguno, va a terminar siendo un ser humano ya grande y formado, ¿sí? Entonces, en esencia, desde esa célula ya está la persona, ¿ok? Es lo mismo, ¿no es cierto?, que te digamos, no sé, pues, la madera, ¿no es cierto? Un tronquito de madera. Claro, le vamos a partir y le vamos a hacer una mesa, ¿no es cierto? Chévere. Y le llamaremos mesa. Pero en esencia, ¿no es cierto? ¿Eso qué es? Es madera. Claro, la mesa es la utilitaria, la visión utilitaria de ese objeto. Pero en esencia es madera, ¿no es cierto? Entonces, eso es, ¿ok? ¿No es cierto? Nacemos sexuados, nacemos con sexo femenino o masculino, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto, mientras vamos creciendo, ¿no es cierto?, se va evidenciando, ¿no es cierto?, en ciertas formas que adquirimos, ¿ya? Pero las formas no es lo principal, ¿ok?
que las chicas tengan senos más grandes, más chiquitos, caderas así, los hombres, los hombros más grandes, la espalda más ancha, más chiquita, que crezca, que no crezca. Ya, son formas. Sin embargo, en tu gen, ¿no es cierto? En la parte genética, eres, ¿no es cierto? Eres hombre u mujer, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estas son cosas que son en esencia, ¿ok? Ejemplos de biología que son facilitos de entender, les he dado ahorita, ¿ok? Entonces, principio de identidad. A es A. Una cosa es idéntica a sí misma. De pronto cambió un poquito, evolucionó, creció, murió, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la arqueología, ¿en qué se basa? ¿No es cierto? ¿Cómo saben que un cadáver que está ahí, que le encuentran después de hacer unas excavaciones de ahí, ¿no es cierto? Y ¡pum! Asoma un cadáver. ¿Cómo saben que es de un ser humano y no es de un mono, por ejemplo? Un primate. ¿Qué hacen? Cogen una muestra, ¿no es cierto?, del huesito, ¿no? Y quizás cabellos, si es que hay todavía, y les llevan al laboratorio y ¡pum! ¿Qué ha sido? Ah, en esencia, tiene un código genético, ¿no es cierto?, un número de cromosomas específico que es del ser humano, ¿no es cierto? Ya no es del mono, ya no es del primate, ya no es cualquiera de las 5.000 a casi 6.000 especies que vivimos en este planeta, ¿sí? Entonces, miren, qué interesante, ¿no es cierto? La esencia no cambia, no cambia, pues, no cambia, ¿ya? Lo que cambia son las formas, y eso que ya murió quizás hace unos 400 años, 500 años, pero ese esqueleto me puede decir hoy por hoy la ciencia que perteneció a un ser humano. ¿Por qué? Porque en su esencia genética está ahí, ¿ok? Entonces, principio de identidad, ¿ok? Por eso me detengo un poquito, porque si es que esto le cachan bien, chicos, no hay pregunta de lógica de la CENESID que vayan ustedes a jalarse, ¿sí? No hay, no hay. Y si esto manejan bien, no les gana a nadie, chicos. ¿Ok? A ver, entonces vamos, principio de no contradicción. Otra lecturita, ¿no? Cualquier pregunta me paran, ¿no es cierto? Y me dicen, ¿no? Mi amiga Cassandra, adelante, por favor. El principio de no contradicción. Es imposible que algo sea o no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es posible que A sea B y no sea B. Por ejemplo, no es posible que un objeto sea un libro y no sea, a la vez, un libro. Es posible pensar que el objeto pueda ser algo ahora y no ser algo después, pero no al mismo tiempo. Así, lo que antes fue un libro puede ser ahora basura o ceniza. Yo puedo estar aquí ahora y no estar después, pero no al mismo tiempo. Eso es, mi querida Cassandra, ¿no es cierto? Entonces, vean qué interesante, ¿no es cierto? Segundo principio de la lógica, indestructible, ¿no es cierto? El de no contradicción, ¿no es cierto? Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿ya? Lo que dice ahí del libro, ¿no es cierto? Lo que dice ahí, por ejemplo, podría ser el mismo ejemplo, ¿no es cierto? De la madera hecho fósforo, ¿no es cierto? Un fosforito, ¿sí? Desde el momento, ¿no es cierto?, en que le prendemos, le encendemos, empieza a consumirse y a cambiar de su forma de energía, ¿no es cierto? Se vuelve fuego, se vuelve humo y finalmente quedarán un polvillo por ahí, ¿no es cierto? Ya, pero entonces no podemos decir que es el fósforo y el polvo al mismo tiempo. No, 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 no. Por más que sean minutos, inclusive segundos de pronto que tarden en consumirse, ¿no es cierto? Pero en hacerse cenizas, pues ya ha pasado, así sea un segundo, un nanosegundo, pero ya es algo diferente porque ha pasado un tiempo, ¿ok? Entonces, eso dice, no puede ser fósforo y ceniza al mismo tiempo, no. O al mismo tiempo, o es fósforo o es ceniza, pero no me ven aquí a cambiar la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto? Tú puedes ser, digamos acá, Gema, ¿no es cierto? Gema ha sido estudiante de colegio. Otro momento va a ser estudiante de universidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó, digamos, para que eso ocurra? Tiempo, tuvo que pasar un tiempo, ¿no es cierto? No puede ser al mismo tiempo estudiante de colegio y de universidad, pues, o es lo uno o es lo otro. ¿Sí? A ver, ese es el no contradicción.
Importantísimo, ¿no es cierto? Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Ok? ¿Ya? Entonces estamos con ejemplos, ¿no es cierto? O sea, la clave es del tiempo, chicos, acuérdate, ¿no? Y si les dicen es que esto es lo mismo, a ver, no puede ser, a ver, principio de no contradicción, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿no es cierto? Ya, entonces, pilas, ¿no? Ya van a ver el tipo de preguntas que hay como para ver cómo funciona esto, ¿no? Ahorita estamos con conceptos, ¿no? Entonces, segundo, y también hemos visto ejemplitos, ¿no? Segundo principio, ¿no? El de no contradicción. Entonces, tenemos el primero de identidad, segundo de no contradicción, ¿ok? Si no queda claro, me preguntan, por favor. Debe estar como el agua. Principio número 3, tercero excluido. A ver si me puede dar una manito leyendo mi queridísima Delia, por favor. Establece que si tenemos dos juicios contradictorios que se niegan mutuamente, no se da una tercera oportunidad, porque uno de ellos debe de ser verdadero. Perdón. Ejemplo, ¿está despejado o no en Valparaíso? Correcto, ¿ya? Entonces, a ver, principio de tercero excluido, ¿no es cierto? Establece que si tenemos dos juicios contradictorios, ¿sí? Que se niegan mutuamente, no se da una tercera oportunidad, ¿ok? Porque uno de ellos debe ser verdadero, ¿ya? Entonces, vean, ¿qué dice, no es cierto? Dos juicios contradictorios primero tiene que haber, o sea, quiere decir que algo es y que algo no es. Juicios contradictorios. De ahí, partimos de eso, ¿no es cierto? Y de ahí, que se niegan mutuamente, ¿no es cierto? Y no se da una tercera oportunidad, porque uno de ellos debe ser verdadero. Eso quiere decir tercero excluido. No puede haber, pues, una tercera oportunidad. O está despejado o no está despejado en Valparaíso. ¿Sí? Entonces, no le puedo decir está, no está. No hay esa tercera opción. ¿Sí? No hay esa tercera opción. Y algo muy discutido en el mundo de hoy, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo te digo, ¿es hombre o es mujer? Sí, hoy te dicen, no, es que depende cómo se autoperciba, chuta, no. Si vamos a la genética, vamos a la biología, o es hombre o es mujer, pues siento mucho que te autopercibas o lo que sea, pero o es lo uno o es lo otro. No hay una tercera, ¿sí? No hay una tercera. Lo que sí pasa es que uno de los dos, ¿no es cierto? Un niño que venga con, digamos, con alguna malformación en sus genitales, ¿no es cierto? Pero es realmente hombre, pero tiene alguna malformación, o es mujer y tiene alguna malformación, eso es otra cosa. Pero el número de cromosomas nos define exactamente qué somos, qué no somos. Entonces te diría, no es hombre o es mujer, no hay una tercera opción en cuanto a genética y biología, ¿no es cierto? Entonces esas son, digamos, ejemplos, ¿no es cierto? Entonces no puede haber una tercera porque entre dos juicios contradictorios que se niegan mutuamente, no hay posibilidad de una tercera opción. Entonces, ¿qué tiene que darse aquí? Dos juicios que sean contradictorios y que se nieguen mutuamente, ¿no es cierto? ¿Está despejado? No está despejado, ¿no es cierto? ¿Es grande? No es grande. ¿Es pequeño? No es pequeño. ¿Es gordo? No es gordo, ¿no es cierto? Entonces, no hay una tercera, ¿no es cierto? O es gordo o no es gordo, definiendo por ese, si es que fuera eso lo que estamos preguntando. O es alto o no es alto, ¿cierto? No hay una tercera. Es lo que te dice, ¿no? Principio de tercero excluido, ¿ok? Entonces, esto está, ¿no? Dos contradicciones que se, ¿no es cierto?, niegan mutuamente. Una de las dos tiene que ser la verdadera, no hay chance de una tercera opción, ¿ya? Entonces, bien, vamos avanzando, ¿no es cierto? Es el tercero. Ya con los ejemplitos que veamos más luego como preguntan ya van a estar más claros, ¿no? Bueno, aquí hay también un poco más de ejemplos, ¿no es cierto? Dice, de dos juicios que se niegan entre sí, uno es verdadero y el otro es falso. Sí, entonces dice, primera posición, Juana es joven. Segunda posición, Juana no es joven. Tercera posición, Juana es joven y al mismo tiempo no es joven. Imposible. Entonces, eso no se da. En lógica, destruida esa afirmación, la tercera no sirve, ¿no es cierto? Está justamente rompiendo el principio de tercero excluido. ¿Sí? Eso dice, ¿no? Esta ley no acepta
que algo que se afirme y niegue al mismo tiempo pueda concebirse en una tercera posición, ¿sí? Por lo que el pensamiento Juana es bella y al mismo tiempo no es bella, no se acepta, ¿ok? No se acepta, ¿sí? O es bella o no es bella, no hay tercera opción. O es joven o no es joven, lo que les decía, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, este tercer excluido, porque te cierra la posibilidad, ¿no es cierto?, de que estés divagando con conceptos que son falsos, ¿sí? Que no construyen pensamiento verdadero. Sí, entonces aquí está la salvación para tu antiideología que hoy está inundada, ¿no es cierto?, en el mundo, para nosotros poder descubrir si es que son verdaderas o son falsas, ¿sí? Esto es importante, ¿no? Algo es o no es, no hay chance de un tercero. ¿Ok? Y el principio de razón suficiente, este me encanta también. ¿Ok? Vamos a ver ahí que nos ayude leyendo mi pana Job. Pana Job, por favor. Razón suficiente. Este principio plantea la necesidad de justificar los conocimientos de una forma razonada, es decir, ordenada y lógica. Solo es verdadero aquello que se puede probar suficientemente, basándose en otros conocimientos por razones ya demostradas. Por ejemplo, cuando se dice que el todo mayor, el todo es mayor que las partes, esta afirmación es un conocimiento verdadero, puesto que se ha comprobado que una parte es menor que el todo, ya sea por la experiencia o por pura intuición. Perfecto, claro. Aquí hablamos del empirismo, ¿no es cierto? Quiere decir, o sea, de lo práctico, ¿no es cierto? O quizás también de lo conceptual, ¿no es cierto? Lo no empírico. Entonces, pero basándonos en esto, o sea, lo único que dice es que este principio, ¿no es cierto?, necesita justificar los conocimientos de una forma razonada, ordenada y lógica, ¿sí? Ordenada, lógica, ¿sí? O sea, vamos a ir construyendo una ciencia, ¿no es cierto?, en pasos lógicos. No puedo llegar a la teoría, ¿no es cierto?, de la relatividad de Einstein sin haber pasado, ¿no es cierto?, quizás por un Nikola Tesla, ¿no es cierto?, sin un Pascal, bueno, y tantas cosas y tantos otros pensadores que fueron desarrollando conocimientos previos, como para llegar a ese culmen del conocimiento de ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos al celular inteligente, ¿no es cierto?, si ni siquiera teníamos la idea de un chip hace unos 50 años, ¿no es cierto? Entonces, eso te dice, el de principio de razón suficiente dice que los conocimientos deben partir, ¿no es cierto?, de una manera ordenada y lógica de presentar, de estudiar, ¿ok? Acá tenemos otro, ¿no es cierto? Vamos, otra lecturita aquí que me ayude leyendo mi amiga Gaby. Por favor, Gaby. Principio de razón suficiente. Todo objeto debe tener una razón suficiente. Toda cosa debe tener una causa que explique en forma suficiente su existencia. Y todo pensamiento debe encontrar un principio en el que su validez se apoye suficientemente. La razón suficiente enmarca el método que las ciencias deben seguir para explicar cada uno de los pensamientos, fenómenos o hechos que requieran de la explicación misma. Ejemplo, ley de la gravedad. Eso nomás es, ¿cierto? Seguimos con lo mismo, ¿no? Gracias, Gaby, ¿no? Todo pensamiento debe encontrar un principio en que su validez se apoye suficientemente, tenga apoyos, tenga coherencia, ¿no es cierto? Tenga un principio, ¿no? Tenga principios. Entonces, por eso tenemos las ciencias, pues, chicos. O sea, la física es lo que es porque tiene principios, ¿no es cierto? Y de la gravedad, ¿no es cierto? La matemática, ¿no es cierto? La biología, etcétera. Entonces, este es el principio de razón suficiente. Y es lo que nos diferencia de los animalitos, ¿no es cierto? Si no podemos estructurar un conocimiento de manera lógica, entonces estamos perdidos, pues. Y créanse, chicos, que hoy por hoy hay un montón de gente bien perdida en la parte ideológica conceptual, ¿no? Entonces, bien, listo. Entonces, hasta ahí, ¿no es cierto? Los 4 principios. Ya vamos a ver su aplicación, ¿ok? Pero hasta ahorita, ahí estamos ya con los principios, ¿no? Es que alguna preguntita, ya saben, me la dicen, me la piden, profundizamos y estamos, ¿no? Bien, premisas, conclusiones, argumentos y silogismos, vean. Ahora vamos a ver otra parte de la lógica, ¿ya? Otra partecita de la lógica.
Entonces, es como vamos a entrar, por eso vimos el principio de razón suficiente al último, porque ahorita vamos a ver cómo se estructura lógicamente un pensamiento, ¿sí? Y de eso se puede estructurar ya el conocimiento, ¿no es cierto? Una ciencia, una materia, bueno, ya todo lo que viene después. Pero si no partimos de simples premisas básicas, ¿no es cierto? Bien estructuradas, con orden lógico, bien hecho, mal vamos a llegar, ¿no es cierto? Vamos a llegar a un mal puerto, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, bien, vamos ahí, ¿no es cierto? Entonces, concepto de premisa, ¿no? Concepto de premisa. Ahí, pues, igual, dile una manito que nos ayude leyendo. Mi pana Jonathan, favor. ¿Sí? Date la diapositiva, ya, pana Jonathan. Premisa. Afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Cada una de las proposiciones de un silogismo de las que se infiere la conclusión. La conclusión tiene toda su verdad, pura y simplemente del rigor lógico, con que ella deriva de las premisas. Silogismo. Razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Los filósofos medievales empleaban el silogismo para explicar fenómenos de la naturaleza. Chévere, pana Jonathan, excelente, excelente. Entonces, premisa, ¿qué ha sido? Afirmación. Es una afirmación. Punto. Puede ser una negación también, ¿sí? Algo pero es algo, digamos, que te está diciendo que es o no es. Esa es la premisa, ¿sí? Idea que se da como cierta o idea que se da como falsa, ¿sí? Cualquiera de las dos puede ir ahí, ¿ok? Y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Eso, pues partimos de premisas. Entonces, ahora sí, para hacer un razonamiento que sea lógico, que sea correcto, ¿no es cierto? Pues las premisas tienen que ser verdaderas, ¿ya? Entonces, ahí sí tiene que ser una afirmación, ¿sí? Tiene que ser algo que afirmes. O sea, yo afirmo tal cosa, ¿sí? Y luego digo, yo afirmo tal otra cosa y ahí voy llegando a las conclusiones. La suma de premisas bien planteadas me ayudan a llegar a una conclusión adecuada, ¿sí? Entonces, cada una de las proposiciones de un silogismo de la que se infiere la conclusión. Vean, ahí está el otro concepto, este es súper chévere, ¿no? ¿Qué son esas proposiciones de un silogismo? Aquí está el silogismo. Es un razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión. ¿Ya ven? Entonces el silogismo parte de dos premisas que deben ser verdaderas, deben estar bien planteaditas para llegar a una conclusión correcta, ¿no es cierto? Esto es lo importante. Un silogismo, ¿no es cierto?, debe partir de premisas que son proposiciones, ¿no es cierto?, que son afirmaciones que deben ser verdaderas, ¿sí? Y que la suma, ¿no es cierto?, de las dos premisas me debe llevar a una conclusión, ¿sí? Que esa conclusión, para que sea correcta, tiene que haber sido basada en premisas, ¿no es cierto?, verdaderas, ¿ok? Verdaderas, que sean ciertas, afirmaciones ciertas. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que no? Si es que yo parto de premisas falsas, pues voy a llegar a una conclusión incorrecta, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo, la Pachamama es la que da la cosecha, ¿sí? O sea, yo decido negar totalmente todos los conocimientos agrícolas, ¿no es cierto?, científicos, biológicos que hasta el día de hoy se tienen, y quiero basar, ¿no es cierto?, mi creencia total, digo, es que es la Pachamama la que aquí da la cosecha, punto. O sea, creo en la Pachamama ciegamente y aquí está la cosa, ¿ya? Entonces yo parto de esa premisa falsa, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a llegar a una conclusión que me diga, ¿no es cierto? Por ejemplo, siembra en junio, porque junio es el mes en el que se le ocurrió a la Pachamama que hay que sembrar, pues, sin ninguna explicación lógica, científica, nada, nada, no, porque la Pachamama dijo que en junio era. Entonces, ¿no es cierto? Si parto de esas dos premisas, ¿no es cierto? Súper mal, súper falsas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué conclusión voy a llegar? ¿No es cierto? Entonces, ¿puedo llegar realmente a una conclusión adecuada o es que estoy hablando piedras, ¿no es cierto?
Es eso realmente, estoy hablando piedras, ¿cierto? Si es que baso mis premisas, ¿no es cierto? Conclusión, perdón, en premisas falsas, ¿no es cierto? Entonces no voy a llegar a una conclusión correcta. ¿Ok? Entonces vamos a ver ejemplitos, ¿no es cierto? Aquí está, por ejemplo. Bien, un ejemplo. Aquí tenemos las dos premisas, ¿no es cierto? La una premisa es la que está aquí que dice todo M es P. Sí, todo M es P. La segunda premisa, que se le llama premisa menor, ¿cierto? Dice, algún S es M. Algún S es M. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? ¿No es cierto? Viendo las dos. Todo M es P. Algún S es M. Pues, ¿a qué llego de conclusión? Algún S es P. ¿No es cierto? Ya, algún S es P, porque partimos de que todo M es P y algún S es M. Entonces, tranquilamente puedo concluir que algún S es P. Ahora, cambiémosle. Premisa mayor, todo hombre es mortal. Todo hombre es mortal. Premisa menor, algún ser es hombre. Algún ser es hombre. Entonces, concluyo en que algún ser es mortal. ¿No es cierto? Algún ser es mortal. Vean, todo hombre es mortal, algún ser es hombre, finalmente llego a algún ser es mortal. ¿Ok? Esa es mi conclusión en base a las dos premisas. Por eso la clave está en plantearte bien las premisas. Si tú te planteas bien las premisas, pues la conclusión va a llegar correcta. ¿Ok? Entonces la clave está aquí, chicos. Las premisas adecuadas. Simplemente se le dice mayor a la primera porque es primera, ¿sí? Eso se llama mayor, a la primera premisa. La menor a la segunda premisa, ¿ya? Y la tercera es conclusión. Y todo este juego que hemos hecho ahorita se llama silogismo. Todo esto. Premisa mayor más premisa menor igual a conclusión. Ese es el silogismo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ya se dan cuenta, son afirmaciones, sí o no, ¿no es cierto? Esta premisa, todo M es P, me está afirmando algo, ¿no es cierto? Algún SM es una afirmación también, me está afirmando, entonces sí son premisas, ¿no es cierto? Son proposiciones. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver qué es el argumento, la suma de todo esto, es facilito. Entonces ahí vamos a pedirle, ¿no es cierto? Igual una lecturilla, así, bien hechita, a ver quién ya nos dio la vuelta totalmente. Entonces vamos con Gaby, por favor, ayúdanos leyendo. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un conjunto de dos o más proposiciones relacionadas unas con las otras de tal manera que las proposiciones llamadas premisas se supone que dan soporte a la proposición denominada conclusión. Por ejemplo, si Sócrates es humano, entonces es mortal. Sócrates es humano, por lo tanto Sócrates es mortal. En este ejemplo, las dos premisas proposiciones funcionan como premisas, mientras que la proposición tercera es la conclusión. Las palabras premisa y conclusión se definen aquí solo por medio de la relación que hay entre ellas dentro de un argumento concreto. Nada impide que nuestra conclusión Sócrates es mortal puede utilizarse como premisa para otro argumento. Gracias, Gaby. Bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice, no? El argumento que ha sido es un conjunto de dos o más proposiciones, o sea, dos o más premisas, relacionadas unas con las otras de tal manera que las preposiciones llamadas premisas se supone que dan soporte a la proposición denominada conclusión. O sea, el argumento, chicos, es el silogismo. Eso es todo, ¿ok? Cuando te dicen cuál es tu argumento, sí, quiere decir presente un silogismo, ¿ya? Que constituye, que está conformado por qué? La mayor, la menor y conclusión, ¿ya? Entonces, el argumento es sinónimo de silogismo, porque acabamos de ver, ¿ya? Pues te dicen, a ver, el argumento es sólido, ¿no es cierto? Está bien hecho, está bien planteado, porque a veces que tienes premisas verdaderas y estás llegando a una conclusión correcta. Ah, entonces el argumento tuyo es sólido, ¿ok? Ya, entonces es
es el argumento, ¿no es cierto? Este es el argumento. Esto es lo que le planteó, ¿cierto? En el video, el Agustín Laje, ¿no es cierto? A Gloria Álvarez, ¿no es cierto? Dijo, a ver, partamos de este silogismo, ¿no es cierto? Y ¡plum! Me lanzó ahí. Principio, ¿no es cierto?, de logismo, perdón, el principio de libertarianismo se basa en la no agresión, ¿no es cierto? Segundo, el atentar, ¿no es cierto?, contra la vida de un no nacido, ¿no es cierto?, todavía en el vientre de la madre, se considera una agresión, ¿no es cierto? Entonces, conclusión, ¿no es cierto? Una persona que cree en el libertarianismo, ¿no es cierto?, no puede ser pro aborto. Eso es lo que le dijo a la chica, ¿no es cierto? Ya, ahí estaba bien planteado lo del AGE, perfectamente planteado, sencillito, ver, pam, 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 premisa mayor, premisa menor, conclusión. Le pidió que eso desbarate la chica, no pudo. Se estuvo dando vueltas por allá, ¿no? Por que presentó libros, es que tal autor dice tal cosa, tal otro, no pudo destruir lo que es la parte lógica. ¿Ya? Debate estuvo ganado desde el mismo momento en que planteó el argumento. ¿Se dan cuenta? Ese es el argumento del AGE. Con eso fue al debate. Indestructible. Indestructible. ¿Ok? Entonces, miren, otra manera de verlo, ¿no es cierto? Premisa, ¿no es cierto? Las premisas más la conclusión me dan ya, ahí estamos hablando. ¿Qué es igual a silogismo? En delito le puedes poner ahí, ¿no es cierto? Argumento es igual a silogismo. Premisa más conclusión. Punto, ¿no es cierto? Este juego que hay. Entonces, ven, esto es importante. Tanto premisas como conclusiones afirman o niegan algo. ¿Ok? Número dos. Decimos de ellas que tienen valor de verdad. Es decir, que son verdaderas o falsas, ¿ok? Eso se dice, ¿no? La diferencia es que la conclusión se apoya en las premisas. Esto suele marcarse con expresiones como por tanto, claro, así que, por consiguiente, en consecuencia. Eso quiere decir, eso se llaman conectores lógicos, chicos, ¿no? Conectores lógicos. De rato que ustedes estén leyendo, cuando vean esas palabras, esas expresiones, por tanto, así que, por consiguiente, en consecuencia, ¿no es cierto? Cuando son así, ¿sí? Te están llevando ya a la conclusión. Quiere decir que antes de eso se plantearon las premisas y que después de estos vas a llegar a una conclusión. Para que tú identifiques dónde están, ¿no es cierto? Las premisas y la conclusión. Mira, una trampita, ¿no es cierto? Un pequeño, para darte cuenta dónde está lo uno y lo otro. Mira los conectores lógicos. Las premisas, ¿no es cierto? Están antes del por tanto. Y después del por tanto voy a llegar a la conclusión. Lo mismo con el sí que, por consiguiente, en consecuencia. ¿Ya? Entonces se dice que, esto, pero ¿qué más nos llevamos de positiva? Sí, que las premisas, como la conclusión, tienen un valor de verdad. Es decir, o son verdaderas o son falsas. Si planteaste bien tus premisas, pues son verdaderas. Si planteaste mal tus premisas, pues son falsas. Y obviamente la conclusión va a ser falsa. Verdaderas las premisas, la conclusión va a ser verdadera. ¿Ok? Son como padres de hijos, ¿no? Entonces dicen, ok, bien, el valor de verdad. Entonces, ¿qué dice? Un argumento, ya, o sea, todito el silogismo, el juego ya, la suma de premisas y conclusión, esto ya no tiene valor de verdad, ¿sí? Sino que se llama, se les llama válido o no válido. Pues eso también como propiedad lingüística, ustedes chicos deben también saber que un argumento es verdadero. No, no, no. El argumento es no o no es válido, ¿sí? No se dice que es verdadero, ¿sí? Sino si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera, el argumento es válido, válido. O si es que no, fue un desastre todo lo anterior, entonces el argumento es no válido, ¿ok? ¿Cómo se llama? Válido o aceptable, ¿sí? O también sólido. Cualquiera de esas tres palabras que tenemos aquí. El argumento puede ser sólido, válido o aceptable. Así se les dice correctamente a los argumentos o a los silogismos. Argumento o silogismo puede ser sólido,
válido, aceptable, ¿no? Espero que estés anotando, ¿no? Sólido, válido u aceptable, o aceptable, ¿ok? Porque decimos que es esto, sólido o aceptable, cuando ¿qué? Cuando es verdadero en su contenido. ¿Y cuál es su contenido? Las premisas y su conclusión. Vean, hermoso esto. Ahí sí yo estoy hablando bien, no estoy hablando piedras en el aire, ideologías ahí que no tienen ninguna base, ¿cierto? Entonces, esto sí es ser inteligente, ¿no es cierto? Este es el principio de razón suficiente, ¿sí? Te es bien que tengas un orden lógico en lo que estás diciendo. Entonces, premisas son proposiciones, ¿no es cierto? Afirmaciones, ¿sí? Que deben ser verdaderas para llegar a una conclusión verdadera. Ya, la suma de premisas y conclusión me dan un argumento o silogismo. Y este silogismo puede ser válido, aceptable o sólido. Punto. Es todo lo que hemos estado viendo en este diapositivas. ¿Ya? Vamos al ejemplito, a ver. Vamos a ver qué tan entendido. A ver, vamos a ver. Pan Andrés, por favor, ayúdame leyendo esta diapositiva, por favor. Respuestas. 1. Don Jacinto, usted está obeso porque consume demasiados carbohidratos y, además, no hace ejercicio. Usted tiene una vida sedentaria. 2. Me duele el estómago y estoy afiebrado, así que tengo infección. 3. Pienso, luego existo. Correcto. Gracias, mi pan Andrés. Mire, Aquelito, miren, la conclusión en el primer ejemplo está al inicio, ¿sí? Que está en ese medio cafecito, medio anaranjado, ¿no es cierto? Don Jacinto, usted está obeso, ¿sí? Ese es el diagnóstico, la conclusión, sí, puede ser un doctor, imaginémonos que el doctor le está acá atendiendo en una cita al Jacinto, ¿no es cierto? Jacinto, usted está obeso. Entonces, ¿no es cierto? ¿En qué se basa para decirme eso? ¿Ya? Vean, es al revés. Partimos desde la conclusión y va a las premisas. Entonces, ahí ya no utilizamos los conectores un ratito, sino el conector ¿por qué? ¿Sí? Porque va a explicar la conclusión. Entonces dice, ¿por qué? Primera, consume demasiados carbohidratos. Y además, quiere decir otro conector, ¿cierto? Segunda premisa, no hace ejercicio. Segunda premisa, aquí tiene 3 premisas, y llega la tercera. Usted tiene una vida sedentaria, ¿no es cierto? Entonces, da lo mismo si yo lo hubiera puesto al revés, ¿no es cierto? Parto de la última línea. Usted tiene una vida sedentaria. Segunda premisa, hace ejercicio. Tercera premisa, consume demasiados hidratos. Conclusión, ¿no es cierto? Don Jacinto, usted está hecho cuerpo de obeso, ¿no es cierto? Eso es todo. ¿Ya? Pues ven, y eso que ahorita hablamos, todo lo que está dentro del numeral 1, silogismo, chicos, ¿no es cierto? Es un silogismo, es un argumento. ¿Ya? ¿Ven? ¿Ven? O sea, es fácil, ¿no es cierto? Facilito. Premisas, ¿no es cierto? Conclusión. Aquí comenzamos al revés, conclusión, y se despejan las premisas. ¿Sí? Vamos del 2, ¿no es cierto? Miren, ahí sí comenzamos. Me duele el estómago, premisa mayor. Estoy afiebrado, perdón, premisa menor, ¿no es cierto? La suma de las dos que me dicen, tengo infección. Vean. Tengo estómago, premisa mayor, premisa menor, estoy afiebrado, ¿no es cierto? Y conclusión, tengo infección. Miren si en la medicina, ¿no es cierto?, empezamos a utilizar la lógica. ¿Cómo estaríamos ahorita? ¿No es cierto? Sería una acabose que un médico no aprenda la lógica para que trate a sus pacientes. Y todos los médicos se basan en premisas, pues cada síntoma evidenciado por le van llevando a una conclusión. Mientras más buen médico sea, puede detectar, ¿no es cierto?, más qué enfermedad está, porque a veces hay enfermedades que se esconden. Este mismo COVID, pues, y te tomas bastantísimos analgésicos, antihistamínicos, ¿no es cierto?, por ahí,
le tapas, ¿no? Y antiinflamatorios que te bajan la fiebre, ¿no es cierto? Entonces, puede estar tapando. Entonces, un buen médico te ayuda porque parte de premisas y llega a su conclusión lógica. Y bien, facilito la última. Pienso esto. Solo una premisa, ¿no es cierto? El conector y la conclusión. Porque pienso, existo, ¿no es cierto? Pienso, luego existo. COVID, luego subo, ¿no es cierto? Entonces, chicos, ¿sí? Esta diapositiva es importantísima, ¿no? Esta igual me gustaría que nos dé una, porque es el resumen de todo lo que hemos estado parloteando hasta ahorita, ¿ya? Entonces, miren, cómo se arma, ¿no es cierto?, un logismo. Aquí tenemos 3 silogismos, o 3 argumentos, como decir, ¿no? Premisas verdaderas, conclusión verdadera. Por tanto, el argumento, ¿qué es? Sólido. ¿Sí? Un argumento aceptable, ¿no es cierto? Un argumento válido, como lo vimos en la anterior diapositiva. ¿Ok? A ver este ejemplito, ¿no es cierto? Vamos a ver, mi querida Tati. Léenos, por favor, mi querida Tati. Y suélvele, identifica las premisas y la conclusión. A ver, identificar las premisas y conclusión. Luis ama a Rosa, o de lo contrario no hubiera perdonado nunca. No es el caso que Luis ame a la vez a Ana y a Rosa, por lo tanto, si Luis ha perdonado a Rosa, no ama a Ana. Correcto. Entonces verán, pista, mi querida Tati, ¿no es cierto? Cada podría ser una premisa, ¿no es cierto? Y por ahí está la conclusión. Entonces, para ti, Tati, ¿cuáles son las premisas y cuál es la acción? A ver, la premisa sería, a ver, la conclusión de que, ¿cómo se llama? Luis no ama a Ana. Esa será la conclusión. Y las Ya, premisas ¿dónde serían, está? Perdón. Luis no ama a Ana. Ya. Entonces, ¿cuáles serían? A ver, en orden del texto, ¿cómo está? ¿Al principio la conclusión o al final? Al final, Bien. ¿Cómo te diste cuenta? Por el truco que les dije. sí, exactamente Perfecto. eso. Ya, entonces las premisas están allá. Listo. Se acabó. Ahí está. Se acabó, chicos. Así de fácil. ¿No es cierto? Claro que tienes que darle una vista de vuelo, de pájaro y todo, ¿no es cierto? Que estén bien planteadas. A ver, vamos a ver ahora sí, premisa por premisa. Ah, igual. A ver, atento, atenta. A ver, ¿quién está por ahí? Heidi. Heidi, si yo te digo, Luis ama a Rosa, o de lo contrario, no lo hubiera perdonado, ¿y será una premisa verdadera? Parece a ti. ¿Qué dices, mi querida Heidi? Si yo digo, Mister, Luis ama a Rosa, o de lo contrario, no lo hubiera perdonado nunca, ¿es verdadera o falsa esa premisa? es que no lo escucho bien, es que está lloviendo, no sé, no le entiendo lo que dice. Ah, ¿Sí me está escucho? lloviendo. Ya, ok, ok. Ya, listo, listo. Ya, no hay Heidi. Ok, no hay problema, pero síguenos lo más que puedas, ¿ya? Que puedas, ¿ya? Entonces, tranquilita, tranquilita, ¿ya? Solo es lo más que puedas y pues ahí luego participas, ¿ya? Bien, vamos con Gaby entonces, Gaby. Gaby, si yo digo la primera premisa, Luis ama a Rosa, lo contrario, no lo hubiera perdonado nunca, ¿es verdadera? Verdadera. Es lógica, es verdadera, ¿no es cierto? Está planteando bien el asunto, ya. Chévere. Yo no necesito conocerle a Luis ni a la Rosa, ¿no es cierto? Sino que aquí yo lo que tengo que ver es que sea lógico lo que me está diciendo. Entonces digo, sí, es verdadera. Perfecto. Vamos a la segunda. Sí, atento, ¿no es cierto? Mi pana Jonathan. Sí, mi pana Jonathan. Si yo digo, no es el caso que Luis ame a la vez a Ana y a Rosa. ¿Sí? No es el caso que Luis ame a la vez a Ana y a Rosa. ¿Será una premisa verdadera? ¿Qué dice mi pana Jonathan?
una falsa. Bandido creo que eres tú, mi querido Jonathan. Ya, ¿por qué dices que es falsa? Porque sí se puede amar a dos mujeres al mismo tiempo. Depende de la persona. Así nos ha hecho gozar. Bueno, ya, estamos hablando de un caso hipotético, ¿no? Entonces, sin embargo, mira, aquí la esencia de este siglo parte de que, no, pues, o sea, no, al menos con la misma intensidad, ¿no es cierto? Con la misma fuerza, entrega y todo eso, siempre va a haber algo, pues, que te marca más, ¿no es cierto? Entonces, yo te diría que para el ejemplo es verdadera, ¿no? Aunque muchos hombrecitos, ¿no es cierto? No vemos eso, no practiquen eso más bien. Entonces dice, no es de que Luis ame a la vez a Ana y a Rosa. Entonces vamos a tomar como verdadera, ¿sí? No es el caso que Luis ame a la vez a Ana y a Rosa. Y además yo creo que sí, en realidad no puedes amar a dos mujeres, digamos, como amantes de esposas, o sea, novias. La misma intensidad, ¿no es cierto? Una va siempre a marcar más el cariño, ¿no es cierto? Entonces, no es el caso que Luis ame a la vez a Ana y a Rosa. Entonces, que tomamos como esa premisa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, llega a una conclusión, ¿no es cierto? Por tanto, si Luis ha perdonado a Rosa, no ama a Ana. Correcto. Es una acción verdadera, sí la es, ¿no es cierto? Por decir que ¿no es cierto? Este argumento, sí es sólido, ¿no es cierto? Es válido, bien planteado. Punto. ¿Sí? Ok, el tema de la idilidad nomás no dejo que se entienda muy claro, pero así debe ser bien clara la respuesta, ¿no? Entonces, chicos, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? Vamos a ver en el asunto de cómo plantear premisas y conclusiones y todo. ¿Ve? El tiempo se nos vuela, pero también no podemos ir en esto si es que no podemos pensar en esto tan rápido, ¿no? Bien, entonces vamos a ir. Ok, entonces verán, vamos viendo dos cosas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En lógica, ¿no es cierto? Que es una disciplina de la filosofía y que tiene 4 principios, ¿no es cierto? Para funcionar, ¿no es cierto? Ahí vimos el de identidad, el de no contradicción, el de tercero excluido y el de razón suficiente, ¿sí? Luego hemos visto cómo se construye un silogismo, ¿no es cierto? Un argumento válido, ¿no? Sea sólido, ¿ya? Se basa en premisas verdaderas que nos lleven a una conclusión, ¿cierto? Ahí podemos decir que hay un argumento sólido, ¿no? Entonces, 2 partecitas, 2 patitas de la mesa de la lógica hemos visto. Sí, súper importantes. Entonces, ahora vamos a ver 4 problemas lógicos. ¿Sí? Cuando no cuadra. Cuando dices esto no cuadra, este es el problema lógico. ¿Ok? Entonces, hay algunos y que también se vieron en el video. Si no te viste el video, maleta primero. Salón de, ¿cierto? Y segundo, aquí ahorita disparado debería clase irte a ver el video, ¿sí? Porque vas a ver en la práctica cómo, ¿no es cierto?, funciona esto tanto, cómo queda tan mal una persona que no maneja la parte lógica y cómo queda bien, ¿no es cierto?, en que sí la maneja. ¿Ok? Entonces, problemas lógicos. ¿Qué tenemos? Falacias, paradojas y temas. Facilito, más los nombres, que asustan. Es así de fácil como lo que acabamos de ver ahorita, chicos. Pero si sigues en la línea, ¿no? No te desconectes, no te separes, ¿no es cierto? Vamos. Entonces, ¿qué dice? Hay tipos de problemas. Hay tipos de problemas. ¿Ya? No nos vamos a meter mucho en esta, porque si no nos vamos a quedar ahí, perdón. Entonces, tampoco en esta. ¿Sí? Vamos en esta. Ok. Bien estamos. Dilema, ¿sí? No nos interesa mucho lo anterior, es un poquito más de lata. Ok, vamos con los dilemas. ¿Qué es un dilema? ¿No es cierto? Y entonces, por favor, una manito, por favor, para que nos ayude leyendo. De mi queridísima Delia, por favor. ¿Qué es un dilema? En lógica, es un problema que puede resolverse mediante 2 soluciones.
ninguna de las cuales es completamente aceptable. Dilema moral real. Plantean situaciones conflictivas de la vida diaria. Se basan en hechos reales, cercanos en el tiempo o en el espacio a los sujetos y suelen extraerse de los distintos medios de comunicación, de situaciones o sucesos históricos, de situaciones o vivencias personales, etc. Este tipo de dilemas son más motivadores y facilitan la implicación de los sujetos participantes que, de una u otra forma, ven reflejadas en ellos situaciones más o menos cercanas. Gracias, Delia. Entonces, miren, ¿no es cierto? En lógica nos vamos a concentrar más ahí, ¿no es cierto? Un problema, ¿no es cierto?, que puede resolverse mediante dos soluciones, ninguna de las cuales es completamente aceptable. Es que te quedas así, ¿no? Diciendo, por la izquierda o la derecha, ¿no? Justamente el grafiquito que teníamos acá, ¿no es cierto? Dilemas del asunto, ¿no? Ninguna de las dos es completamente aceptable y puede resolverse mediante las dos soluciones. Tanto la una como la otra sí le va a dar una solución, pero no al 100%, esa es la cosa, ¿no? ¿Ya? Es lo que te está diciendo aquí. Bueno, dilema moral no nos vamos a concentrar, ¿no es cierto? Tampoco mucho en esto. Este sí es un dilema. Vamos al ejemplito, por favor. Ahí sí nos puede ayudar dando una manito de lectura. Sí, mi amiga Cassandra, por favor. Ya, ejemplo, una ingeniera trabaja en una fábrica de productos químicos. Se percata que se ha producido una fisura en un conducto por el que se sale un líquido que contamina el ambiente. Para solucionar la avería es necesario cambiar unos elementos fundamentales en la producción y sería necesario parar durante un mes de fábrica. La ingeniera ha comunicado la avería al director, pero este no quiere dejar de producir, porque eso le haría perder mucho dinero y tendría que despedir a algunos empleados, lo que supondría una importante crisis social en la zona. Si no se arregla la avería, la contaminación se incrementaría y repercutiría en la vida acuática y después en la de los habitantes del río que comen estos alimentos y se suministran el agua. Si la ingeniera denuncia a las autoridades el peligro que supone la fisura, se enfrentaría al director y probablemente sería despedida. ¿Qué debe hacer la ingeniera? Valores en conflicto: solidaridad, cooperación, respeto, tolerancia. Muchas gracias, Cassandra, ¿no? Vean qué interesante, así nos pasa en la vida, ¿no? Dilema. ¿Le digo o no le digo? ¿No es cierto? Esa es la cosa, ¿no? Tú le ves que un amigo tuyo, ¿no es cierto?, está haciendo una tontería. Si tú eres tu súper amigo, pana, confidente y que a ti también ha guardado secretos, ¿no es cierto? Si es que hace esa tontería, está en riesgo su propia vida. ¿Qué es? ¿Le dices al papá o no le dices al papá? ¿Mm? ¿No es cierto? Es que entras en un dilema, ¿no es cierto? Es que si le digo, ya a mi amigo le puedo perder para toda la vida, nunca me va a decir nada. ¿Cierto? Va a volver a hablar en su vida. Y si no le digo, puede morirse. Imagínense qué dilema, ¿no es cierto? Esa es la cosa. Claro, aquí hay valores en conflicto, ¿no es cierto? La solidaridad, la cooperación, el respeto, la tolerancia. Estos son los valores en conflicto, chicos, ¿no? Entonces, vean, hay valores, siempre va a haber valores de conflicto. Pues me voy por la izquierda, me voy por la derecha, hay cosas que decidir en la una y en la otra, ¿ya? Pues cuando nos planteen una situación como la del ejemplo, esto es un problema lógico que se llama dilema, ¿ok? Claritos, ¿no? Clarito, ¿ya? Ajá, vamos a ver, ¿no es cierto? Ya.
Sí, este dilema de solución, perdón chicos, un ratito para ver cuál es el que más se parece a los que están tomando. Ujú. Ya, sí, hay ético y el de solución. Vamos con... ujú, dilemas completos. Ajá. Ujú. Sí, estas tres son las que hay que verles, ¿ya? Hipotéticos, por favor. Vamos a leer desde, sino que se le ve muy chiquito, ¿no? No creo que les van a alcanzar a ver ustedes. Les leo rapidito, los hipotéticos, ¿ya? ¿Qué harías tú en tal situación? Es lo que te dice, ¿ya? Dice, imagínense por un momento que te encuentras, imagínate un momento que te encuentras en la siguiente situación. Eres un miembro del Consejo de la ONU que tiene que votar en un asunto de violación sistemática de derechos humanos por parte de un Estado. Sí, al frente de este Estado se encuentra un dictador que impide cualquier tipo de avance democrático en el país y que además persigue militar ciertas minorías étnicas contra las cuales está llevando a cabo acciones sistemáticas de genocidio. ¿Ya? En el Consejo de Seguridad deberás dar tu voto a una de las siguientes alternativas. No intervenir, puesto que el asunto puede considerar interno a ese Estado y cualquier intervención de la puede interpretarse como injerencia en asuntos internos. Sí. Segunda alternativa, aprobar un embargo económico garantizado mediante una vigilancia militar de sus fronteras, aunque los defectos de dicho embargo recaigan mayoritariamente sobre la población civil del Estado, gran parte de la cual no apoya al dictador. Tercera, aprobar una intervención militar en defensa de las minorías étnicas agredidas, aunque eso implique iniciar una guerra donde morirían miles de personas. Vean, tres alternativas, no solo... ¿Qué harían? A ver, ¿qué hay en este caso? Mi querida Gema. Gemita, ¿qué decisión te vas? ¿Por dónde te vas a ir? Está complicada las opciones, profesor. Ya, chévere, chévere, ok. Sí, nada más, basta con esto que dijiste suficiente, ya. Tranquilita, ¿no? Claro, pero eso pasa, ¿no es cierto? Y eso sucede, ustedes también van a para la política, eso todo el tiempo, ¿sí? Cualquier decisión tomes va a afectar a uno, al otro o al otro, pero hay que tomarlo, ¿no es cierto? Hay que tomarlo. ¿Quieres curar el problema de raíz, por ejemplo? Toma tres, sin problema. Métete más o cógele a ese dictador, ¿no es cierto? Y limpias de una vez esa cuestión y con eso estarás salvando a las futuras generaciones. Claro, morirán miles de personas, pero, o sea, a futuro va a ser la mejor decisión. ¿Qué más vas a hacer? La segunda, ¿no es cierto? El embargo económico y que siga sufriendo la población que ya está lejos. Yo no me iría por ahí, ¿no es cierto? Y la primera, no intervenir porque es de asuntos externos. Ese principio para mí, la peor alcahuetería que tenemos en la tierra, ¿no? Esto se basa para que en ciertos países hagan lo que les da la gana y nadie entre a poner orden. Somos humanos, por especie deberíamos cuidarnos, no por fronteras. Y si dentro de unas fronteras están masacrándole a la gente, tengo que entrar a poner orden. No hay otra. Y si tengo armas, ejércitos y todo esto, yo le pongo en orden, ¿no es cierto? Yo te digo, mío personal sería la tercera. Pero cada uno puede construir, ¿no es cierto? Y puede decir, no, pues yo creo que no. O sea, yo respeto como el que más las decisiones internas de un país y si es que ellos han decidido que quieren que les maten nomás, pues. Entonces, también es respetable, ¿no? Es respetable las opciones. Pero ven, son dilemas, ¿no es cierto? Ejemplos de dilemas. ¿Ya? Vean, incompletos, ¿no es cierto? Condenar a una persona inocente para salvar a un pueblo. Aquí vas a poner Jesús nomás, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo con robar a los ricos para dárselo a los pobres? ¿No es cierto? Si digo sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué no te importa que tengas que robar? ¿Robar no es malo siempre? Ah, es que chuta, ahí sí ya no sé, ¿no es cierto? Y si digo, ay, pero qué indolente, ¿y cómo roban a los pobres los ricos? Y no vas a hacer nada.
Indolente, indiferente. Las dos, cualquiera de las dos tienes una que te pueden caer, ¿no es cierto?, encima, ¿no? Tortura a persona para sacarle información que permita detener a unos delincuentes. Claro, ponte que sea el más buscado del país. Y este no quiere hablar, pero este tiene derechos, pues, ¿no es cierto? Y la tortura está facultada a ninguna policía en el mundo para realizar. Y ahora, pues me lanzo, le hago para capturarle este otro o no, este principio moral, ¿cierto? Dilemas, temas dilemas, ¿no? Entonces ya, aquí tienen bastante ejemplo, ¿no es cierto? Ha habido bastantito para que ustedes vean, ¿ya? Vamos con la paradoja, chicos, la paradoja. Vean ahí cómo está este man, ¿no? Es un 8, ¿no es cierto? ¿Qué está subiendo, bajando? ¿Qué está haciendo? ¿No es cierto? Paradoja, ¿no es cierto? Paradoja. Ya, vamos acabando ya, ¿no? Vamos acabando. Mi pana, Jo, a ver si nos puedes ayudar leyendo, por favor. Definición de paradoja. La paradoja consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. Al avaro, las riquezas lo hacen más pobre. Al tener más riquezas sería más rico, pero la codicia lo lleva a vivir miserablemente para tener aún más riqueza. La paradoja tiene la función de causar asombro e invitar a la reflexión sobre una realidad mucho más compleja de lo que se pudiera parecer en un primer momento. La paradoja pertenece al grupo de las figuras de pensamiento. Etimológicamente proviene del griego paradoxon, de para, contrario a, y doxon, opinión. No debemos confundir la paradoja con las figuras de oxímoron y antítesis. Ya, esas son figuras literarias, ¿no? No nos vamos a ahorita, en las otras clases ya de lenguaje sí. Ya, ahorita paradoja. Básicamente lo que quiero que se queden en sus cabecitas, chicos, es que unión de dos ideas opuestas, ¿no es cierto? Unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, ¿no es cierto? Por supuesto, son ideas opuestas, por tanto son contradictorias, ¿no es cierto? Pero que sin embargo pueden ir cerrando una verdad oculta. Esa es la cosa. O sea, cuando veas una paradoja, no te quedes solo con lo que está escrito, ¿sí? Porque hay algo atrás de esta. Sí, algo que por inferencia tú debes llegar a dar, está implícitamente, ¿ya? Entonces tiene, por ejemplo, ¿no es cierto? Al avaro, la riqueza lo hacen más pobre. Si solo veo lo que está escrito ahí, tamaña tontería, ¿no es cierto? ¿Cómo pues puede hacerle más pobre las riquezas a alguien? ¿No es cierto? Ya, pero ¿qué es lo que te está diciendo atrás? ¿No es cierto? Al avaro, las riquezas lo hacen más pobre. Al tener más riquezas sería más rico, pero la cosa le lleva a vivir miserablemente para tener aún más riquezas. ¿Sí? Ya, entonces ahí te está explicando, ¿no es cierto? En la primera ojeada no le voy a encontrar yo ahí el significado, ¿no es cierto? Sino en lo que está detrás, en idea implícita. Entonces, paradoja, siempre debes tener esa mirada. La mirada concentrada en lo que está escrito, pero no te quedes solo con eso, sino que está encerrada detrás. ¿Ok? Primera cuestión, contradictorias, son opuestas, ¿no? Son opuestas. ¿Sí? Bueno, aquí está en la figura, ¿no es cierto? ¿Quieres paz? Prepárate para la guerra. Eso es todo, ¿no? Igual, si leo esto, digo, qué tontería, ¿no? Tan estupidez como voy a hacer eso, si que estoy buscando paz, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que está detrás? ¿Cuál es la idea que está detrás de esto? Si quieres paz, prepárate para la guerra. A ver, ¿qué me dicen ahí, chicos? ¿Quién me da la idea implícita que está ahí? Si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Cuál es la idea implícita, la idea que está detrás, la idea escondida? ¿Quién me dice? Que habrá otras Se equivoque. distintos ideales que no están buscando el mismo ideal de paz que tú buscas. Entonces, vas a tener que pelear con esos otros ideales para lograr el tuyo. Bueno, claro, habla de una preparación, claro, pues, ¿no es cierto? Si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, veo que o sea, para que nadie se meta contigo,
¿no es cierto? Para que nadie se meta contigo, tienen que verte fuerte, ¿no es cierto? Si es que estás débil, desarmado, no, pues bien, bullying y te patean en el piso, ¿no es cierto? Pero en cambio, si estás armado hasta los dientes, vas a tener, o sea, vas a evitar, psicológicamente, ¿no es cierto? Tú le estás diciendo, a ver, si te ves conmigo, aquí te caigo con 10.000 bombas nucleares, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué produce eso? Paz, ya no estén contigo, ¿no es cierto? Quizás las armas no te... Sí, Gaby. Es decir, que la paradoja encierra una idea central implícita, no es que la describe ahí mismo. Correcto, Gaby. Ese es el meollo de las paradojas. Bien dicho. Correcto, sí. Ya les digo, o sea, plano, ¿no es cierto? Tu mirada en el texto que está ahí. Cuando sabes que atrás de este texto hay una idea implícita, ya fecha que puede ser una paradoja. ¿No es cierto? Porque las paradojas son así. Tienes un textito engañoso, ¿no es cierto? Muy simplón que te puede decir está mal esto. No, atrás de allá, que ahí sí, que esa es la correcta. ¿No es cierto? Bien gráfico, es chistoso, ¿no? La paradoja de la vida. ¿No es cierto? Cuando somos niños, ¿cierto? Tenemos tiempo y salud, pero no tenemos dinero. Cuando somos adultos, tenemos, ¿no es cierto? Salud, tenemos dinero, pero no tenemos tiempo. ¿Cierto? Y cuando estamos viejitos, tenemos el tiempo, tenemos dinero por la jubilación, pero ya no. Entonces, ¿a qué rato es plenamente, digamos, feliz que el ser humano tenga las tres? Tiempo, salud y dinero, generalmente no se da, pues, a menos que te ganes la lotería, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero esta es la paradoja de la vida, ya ven, es paradoja. Paradoja. ¿Ya? Otra, esta es muy buena. A ver, una lecturita ahí, ¿cierto? Le pedimos, ¿a quién está? ¿Quién no me ha leído? Mi pana, mi pana Andrés, por favor. A ver, paradoja. Una vez le preguntaron a un filósofo qué es lo que a él más le sorprendía de la humanidad y respondió: las personas que pierden salud para ganar dinero, luego pierden el dinero para recuperar la salud, y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente de tal forma que acaban por no vivir el presente ni el futuro. Viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. En un solo párrafo, un montón de paradojas ahí, ¿no es cierto? Pierden salud para ganar dinero, luego pierden dinero para recuperar salud. ¿No es cierto? La otra, ¿no es cierto? Olvidan el presente de tal forma que acaban por no vivir el presente ni el futuro. Y viven como si nunca fueran a morir y como si nunca hubieran vivido. Paradojas, ¿no? Ejemplos, ¿no es cierto? Bueno, en paradojas matemáticas, bueno, por eso nos vamos a meter aquí. Vivo sin vivir en mí, muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, muero porque no muero. ¿Qué está diciendo Santa Teresita, no es cierto? Nos dice que le anhela a Dios, ¿no es cierto? Que considera que esta vida que está pasando es completa, ¿no es cierto? Vivo sin vivir en mí. Entonces, otra vez volvemos, ¿no es cierto? Y como bien decía Gaby, si yo me quedo solo con las líneas es ilógico, pues es absurdo. ¿Cómo puedo vivir sin vivir? Puedo decir que yo estoy vivo sin vivir. No puedo, ¿no es cierto? Pero ¿qué quiere decir la vida plena, la vida espiritual del alma, la que llena, ¿no es cierto? La eterna. A esa está Teresita de Jesús, ¿no es cierto? Muero porque no muero. ¿Cómo morir sin morir? Claro, muero porque no muero, ¿sí? Ya me quiero morir, está diciendo, ¿no es cierto? Pero no muero, y por eso me muero. ¿Ya? Entonces, ejemplos de paradoja, ¿no es cierto? Vean que están abundando los chicos, ¿no? Ya les vamos a pasar las diapositivas, no se preocupen. Entonces, ¿qué más dice? Ajá. De ejemplitos, ¿no es cierto? Este no. Ujú. Tampoco nos vamos a ver esta, y nos metemos un poquito.
Ya, este es importante, paradoja del infinito. A ver, que me ayude leyendo, ¿no es cierto? Mi querida Tapi, por favor, fuerte y claro. Paradojas del infinito. Aquiles y la tortuga. Aquiles y la tortuga es quizás la más conocida de las paradojas de Zenón. El filósofo argumentaba que en una hipotética carrera entre Aquiles y una tortuga, si esta última tenía una ventaja inicial, el ser humano siempre perdería. Zenón demostraba que, a pesar de que el guerrero corre mucho más rápido que la tortuga, nunca podría alcanzarla. Correcto, correcto. Sí, está en el gráfico de acá arriba. Sí, ahí le ven, no sé, yo le voy a agrandar un poquito más, ¿ya? Ahí estamos, ¿ya? Entonces, aquí está esta figurilla, ¿no es cierto? Damos cuenta que aquí está el Aquiles, ¿sí? Ahí, ¿no es cierto? Pero que como la tortuga comienza así, ¿no es cierto? Más adelante, ¿no es cierto? Corre rápido este man, la tortuga sigue adelante. Y otro punto, ¿no es cierto? Que estaba aquí, pero ya se ha movido. Él ve y sigue al otro punto que estaba la tortuga antes, pero esta ya se ha movido. Se ha movido, se ha movido, se ha movido. Entonces, por más rápido de la que ¿sí? Él nunca va a llegar a alcanzar la pola inicial que tenía la tortuga. Entonces, la paradoja es que aquí el más rápido y la más lenta, o sea, nunca le va a ganar por la ventaja que le tiene, ¿cierto? Es una paradoja de este bandido del Zenón. Zenón es un griego, ¿no? Ok, vamos avanzando, ¿no es cierto? Y rematamos con falacia rapidito, que es lo último de lógica que tenemos que chequear, ¿ya? Entonces, súper rápido. Primero, ¿qué es falacia, chicos? Una mentira. Básicamente, falacias son una mentira y básicamente un error de razonamiento, un razonamiento no válido o incorrecto. ¿Se acuerdan las premisas falsas, ¿no es cierto? Ilusión falsa nos llevan a un razonamiento no válido. El razonamiento, chicos, es el argumento y el silogismo. Tú puedes también poner ahí esos sinónimos, anótales, por favor. ¿Sí? Lo que vimos hace un ratito, el silogismo, que es igual al argumento, el razonamiento, ¿sí? Es un proceso de razonamiento. A eso nos estamos refiriendo ahorita cuando se dice que no es válido, ¿sí? Cuando no es válido, cuando estuvo mal planteado, ¿no es cierto? Eso quiere decir que tuvo premisas falsas para que sea conclusión. Entonces hablamos de una falacia, ¿ok? Que viene de falas, que es erróneo, ¿ok? Pero, y aquí viene el pero, pretende ser convincente y persuasivo. Por eso es que no se les encuentra, o sea, es el diablo mismo, ¿sí? Se disfraza, ¿no es cierto?, de cosas buenas, pero por atrás es la peor podredumbre que te puedas imaginar, ¿no es cierto? Así es del diablo. Entonces, así son las falacias. Se ve bonita, ¿no es cierto?, bien maquilladita, bien chévere, ¿no?, bien activa, pero está mal, es inválido. ¿Por qué? Porque tiene premisas y conclusiones falsas. Porque por eso es que no es tan fácil darse cuenta de dónde están. Sí, hay que ser inteligentes para encontrar las falacias, y eso es lo que quiere la decir en usted, ¿ok? ¿Ya? Entonces, vean, aquí está, esto es importantísimo. Todas las falacias son razones que vulneran alguna regla lógica, alguna regla de principios lógicos que vimos al inicio, ¿se acuerdan? El de identidad, el de no contradicción, el de tercero excluido o el de razón suficiente. A alguno de esos principios le está vulnerando, ¿sí?, estas falacias, ¿cierto? Por ejemplo, se argumenta de una manera falaz cuando en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se la ataca y desacredita. Se va contra la persona sin rebatir lo que dice o afirma. Sí, por eso tienen que ver el video. Sí, tienes que ver el video que te puse, ¿cierto? Hay Incluso, como una chica descontrolada. Sí, Gaby. no, es que le iba a decir es, incluso Agustín Laje ahí dijo claramente que Gloria estaba haciendo falacias ad populum, porque se basaba
simplemente en lo que decían los historiadores o lo que decía tal persona. Gaby, hoy me mando una biela en tu nombre porque qué bueno que has visto y ahí me das la razón. Sí, 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 es así. ¿No es cierto? Qué maravilla de cerebro. O sea, es súper ilustrativo y es actual. Las 2 semanas vieron Quiños ahí en el YouTube, ¿no es cierto? Con moderador y todo, ¿ya? Ahí está. Claro, porque se empezó a atacar. Esta chica se descontroló como no pudo romper el silogismo que clavó el otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le empezó a decir? Ay, es que tú y tu religión, anquilosada, no va, y ¿qué más le decía? Ah, que se meta que era homófobo, que, bueno, un montón de cosas, que lanzó un montón de cosas, ¿sí? Y el otro no cayó en eso, ¿no es cierto? O sea, le atacó a él, ella le atacó a él, ¿sí? Para destruir supuestamente en el debate. No se dio cuenta que la que terminó mal fue ella. Yo les invito para que una vez que vean el video, vean el video en el de ella, de Gloria Álvarez, y vean el video en el canal de Agustín Laje, y vean cuántos likes tiene el uno, ¿no es cierto? Y tiene pulgar abajo el otro. Es increíble. En su mismo canal, sí, de Gloria Álvarez, tiene más dedos abajo y el doble que dedos de arriba, que likes, ¿sí? Es porque perdió. O sea, todo el mundo se dio cuenta de que perdió por esto, por esto. Aquí está la cuestión, como bien dice Gaby. Eso es todo, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí falacias lógicas, sí, rompen una regla del razonamiento, pues, ¿no es cierto? O sea, no estás jugando limpio, básicamente, ¿ya? Entonces, aquí está, mira, indicación, ¿sí? ¿Ya? Por el motivo. Motivo, sí, las falacias se clasifican en paralogismos o sofismas, ¿sí? Paralogismos o sofismas. El paralogismo, no hay intención de engañar, es un error, o sea, se me fue mal, o sea, me equivoqué, planteé mal, no hay intención de engañar. Y sofismas, cuando sí hay intención de engañar, o sea, yo te estoy o sea, con mala leche, ¿no es cierto? En mal plan, yo quiero engañar, si planteo mal, te pongo datos erróneos en las premisas y saco conclusiones que son falsas. No, ese es un sofisma. Si tengo ganas de engañar, si no lo tengo, primera clasificación, ¿ya? Y la segunda, ¿no es cierto? Es según la forma lógica, ¿no es cierto? Si parecen válidas, ¿no es cierto? Son las falacias formales, ¿sí? O sea, tiene que ver mucho con los sofismas, porque ya son son bonitas, son el diablo, como les digo, ¿no es cierto? Falacia. Y la falacia informal, ¿no es cierto? Es la que no es formal, o sea, la que ya está realmente mal planteada, que generalmente vienen a ser como la clasificación número 1, los paralogismos, ¿no es cierto? Que viene a ser su símil acá en esta segunda clasificación. Entonces, ¿con cuáles hay que tener más cuidado? Con falacias formales que parecen deducciones válidas, pero no, ¿no es cierto? Y que son sofismas hechos con intención de falacias formales y sofismas, ¿no? Ese es el tipo de falacia, ¿ok? Y, chicos, es un mar de clasificaciones que yo ahorita ya con el tiempo nos vamos a quedar ahí, porque en realidad esto hay que verle en detalle. Hubiera querido avanzar un poquito más, pero en realidad no importa, no importa. Tranquilitos, porque de eso, por lo menos tienes 2 preguntas de las 18 de sociales que son, ¿sí? Por lo menos tienes 2 de lógica bien planteaditas. En algunos exámenes vimos hasta 4, ¿sí? De 2 a 4 preguntas de sociales. Por eso dejamos este tema para reforzar ya las puertas del examen, porque se lleva un buen porcentaje de tu examencito. Entonces, yo creo que bastante de razonamiento, ¿no es cierto? Yo creo que estamos bien, chicos, ¿sí? Por favor, ya les vamos a mandar el depositivo que les estoy debiendo, no me han hecho acuerdo, ya les vamos a mandar diapositivas para que les estamos debiendo para que puedan estudiar todo el tiempo. Preguntitas de la clase, chicos, preguntitas de clase. Preguntas, no preguntas, no preguntas, segurísimo. Hable ahora o calle para siempre, como dicen. Bueno, ok, chicos, entonces, por favor,
Si no viste el video, felicitaciones a quienes lo vieron, especialmente a Gaby, ¿no es cierto?, que nos trajo a colación el ejemplo. Pero si no lo viste, ahorita, corriendo a verle, ¿no es cierto? Y aplica todo. Ah, sí, mira, mira cómo está todo lo que vimos ahorita con el profe, ¿no es cierto? Facilito. Y son jóvenes, no son tan viejos como para que ustedes no, digamos, logren entender cómo hablan y todo. Y el tema es importantísimo de que hablan, ¿no? Entonces, Claro, y una de, nada profe, más, estamos... profe, y una de las cosas en Dime. que quedó mal también la chica fue que tampoco pudo, ¿cómo se llama?, responder la pregunta que le dijo de que si es que conocía alguna de las organizaciones abortivas que estaban financiando en su país y ella no supo responderlo a eso. Dio vueltas y vueltas y vueltas Y y a ya, la final no. Ajá. ya, mira, cómo destruir a un opositor en un debate, ¿no es cierto? Finamente, apegado a la lógica, ¿no es cierto? Y cuando limpio, es pidiéndole que te dé información sobre el país. El AGE es de Argentina, él no es guatemalteco. La chica era guatemalteca. ¿Quién debía saber la información del país? ¿No es cierto? ¿Y qué respondió ella enojadísima? No tengo por qué saberlo. Y tú estás mal porque tú hiciste esto. Se puso la pobre. Qué mala, porque creo que es una líder importante, pero miren cómo, si no manejan estas cosas, ¡pum! Esto de cabeza. Entonces, por eso la CNC vuelve bien esto. A la carrera que vayas, tú tienes que saber argumentar, tienes que saber razonar, tienes que saber plantear lógicamente tu esquema, ¿no es cierto?, de razonamiento. Entonces, eso chicos, qué bueno, ya son 10 las que me pego ahora, ¿no? En nombre de Gaby y de Tati, ¿no? Entonces, voy a acabar borracho a la noche. Ok, chicos, entonces bien, listo, vean, analicen otra vez y ya les mandamos diapositivas. Ok, se me cuidan mucho y nos vemos el día jueves. A ver, algo me dicen aquí, me están escribiendo algo en el chat. Ninguna, ya, perfecto. Listo, chicos, bye, bye, bye. Sí, adiós.